Bien, bien, bien. Llegó el momento, Llegó, Lupe, señores. la estábamos Sí. esperando. Es un placer. Esto lo voy a decir a nivel personal. ver. Creo que es la mejor invitada que tenemos desde que arrancó el programa. Claro que sí. Porque yo la quiero mucho. Así, mira, pongo las manos para aplaudirla. La presenta Actriz, Lupe. conductora, y no hay que decir mucho más, porque Florencia de la B, señores y señoras. Vamos. Bienvenida. Qué grande, Un Flor. placer. Gracias. Gracias. Nos ¿Cómo aprovechamos estás? Para tanto tiempo, Batista, hace 1000 años. ¿no? Hoy me vino el recuerdo de las veces que nos hemos cruzado, Dios ¿no? mío. Mucho tiempo. ¿Cómo, ¿Cuánta agua bajo el puente? Upa. Hay hasta registros de algunas cosas, así Sí, que sí, un día sí. nos podemos juntar a verlo. Pero Obvio. recién pensaba, qué lindo poder aprovechar, tenerte de compañera acá en el canal, Claro. y poder tenerte también Charlar aquí de en todo, el me programa. encanta. Estás en un muy buen momento, Estoy muy contenta. cumpliendo esto de estar al frente de un programa acá en el canal y también escribiendo. Escribiendo en página. Bueno, vos me conocés, estamos hablando de hace muchísimos años, casi 30 me parece de Y yo esa- hacía cuentas, creo que la primera vez que nos vimos habrá sido 97. Claro, por eso, del año 97. Y imagínate que en ese momento era una búsqueda. Yo siempre digo que la Argentina fue como de avanzada a nivel Sí, género y diversidad. Porque si bien la gente, hay algo que cuando me hacían notas de afuera, les costaba mucho comprender, era eso de cómo puede ser que un país tan machista tenga figuras, en ese momento estaba Sí. Cris también, tengan figuras trans trabajando en el mundo del espectáculo y aceptadas y queridas y ovacionadas como éramos nosotras. Pero bueno, viste que el argentino es como que no tiene explicación. Sí. Y la verdad que desde ese momento ahora fue un largo camino que me llevó por diferentes lugares, por diferentes sitios. Bueno, hice teatro, televisión, cine, y ahora en este momento de mi vida, hace 4 años, escribiendo esta columna en página, Sí. que a mí fue descubrí un nuevo lugar de expresión para mí que desconocía. Lo que pasa es que vos eras como una topadora en ese momento. Vos fuiste primero por tus sueños personales Sí. y después te pusiste como también la bandera de la militancia al hombro, ¿no? Lo que pasa es que yo creía en ese Se momento fue dando. que simplemente con mi presencia era suficiente. Y muchas veces me costó entender por qué me reclamaban que yo hiciera más, y yo no sabía qué era lo que podía llegar a hacer, porque imagínate que estaba en plena búsqueda y construcción. Después con los años me di cuenta que sí, que ya era una persona con un peso propio y que mi voz era muy valiosa para muchas personas que necesitaban de esa visibilidad. Cuando hablamos de visibilidad, estamos hablando de personas que no tienen la posibilidad de tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y ni siquiera a vivir dignamente, ¿no? Porque estamos hablando que el colectivo trans en Argentina tiene un promedio de vida de 35 años. Entonces, desde ese lugar pude comprender que el alzar la voz por estas personas que lo necesitaban era muy importante, y fue lo que hice casi sin querer, porque Casi sin cuando querer. me convocaron para escribir en página, yo dije, ¿pero qué voy a hacer? No sé qué, me dieron libertad absoluta, y ahí empecé a explorar y abrí un camino bastante interesante que tiene que ver con una mirada bastante personal de muchas cosas que a mí particularmente me preocupan. Escribiste algo específico, no hace mucho, en el marco del Congreso de las Políticas para la Igualdad, que Sí. fue maravilloso realmente, ese te quiero Sí. felicitar. Pusiste, cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, es un acto de resistencia y un avance hacia un mundo más inclusivo. Sí, porque me invitaron a ese debate que la verdad que ese foro que lo hizo Estela Díaz, y a mí me parece hermoso que yo ese día llegué como con bastante desilusión por lo que venía sucediendo, porque habían matado a una chica en Colombia de la peor manera, por lo que había sucedido en Londres con este retroceso de los derechos. Entonces había algo que la verdad, fue bastante difícil hacerlo en ese momento, pero cuando estaba ahí, y la verdad que ver el trabajo que hace la ministra, el trabajo que hace el Ministerio de Diversidad y Género de la provincia, qué importante que es esto, qué importante es tener lugares donde podemos dialogar, lugares donde podemos debatir, de qué manera articular y buscar nuevas herramientas para poder avanzar hacia una sociedad mucho más justa y inclusiva y diversa. Porque es difícil, yo digo, sí, mirá que me ha pasado de todo en estos años. Y siempre soy una persona optimista, pero algo me sucedió en ese momento que me ganó la decepción y dije no. Y la verdad que se lo dije a Estela. Y Sí, por sí, eso de hice hecho la llegaste, columna. dijiste, Sí, escribiste hace en años, páginas sí. 12, fui con algo planeado, pero la Sí. verdad es que me Es salió porque para otro escuchaba, lado. porque yo las veo, porque a mí me pasó algo que después del discurso del presidente en Davos, que fue esa marcha multitudinaria del 1 de febrero, que la organizaron las maricas, las disidencias, y que salieron todas a la calle, y yo tuve la oportunidad
de marchar con las históricas, que son un grupo de trabas que marchan desde hace 40 años, desde el 92 que marchan. Y muchas murieron en el camino, muchas quedaron y algunas yo veía que les costaba hasta transitar. Algunas hicieron un clima, un calor tremendo. Y yo digo, porque las veo, veo sus necesidades, veo la carencia, veo el olvido. Y digo, qué importante que es visibilizar, qué importante es seguir hablando de esto y la necesidad de que cambien las cosas. Y qué importante es este granito de arena, esto de ir puerta por puerta, de ir persona por persona, de poder hablar, de poder difundir y de seguir visibilizando, ¿no? Y eso es lo que hace Estela. Yo le escucho y es como una banderada de no solo del colectivo y los derechos de las personas trans y travestis, sino de todos los que no nos sentimos en algún punto incluidos, ¿no? ¿Vos lo sentís así, que sos como esa voz? Una palabra clave, yo le sumo algo a lo que dijo, porque no solo es la banderada, sino que muchas veces sos la bandera. Eso debe ser muy difícil para vos también, porque yo te veo emocionarte. Porque más de una vez vos no lo sabés, pero hay gente que te usa de referencia. Sí, es que a mí me pasa cuando voy a esos lugares que me encuentro, porque es lo que yo digo, son esos lugares donde yo me siento en casa. Claro. Porque veo muchas chicas que a muchas nos conocemos de chicas, que tuvieron la posibilidad de seguir viviendo, otras no, pero siempre lo que ven es como decir, sí se puede, hay una posibilidad de que yo pueda tener acceso, no sé, a casarme, a tener una familia, o a tener un trabajo digno. Por eso fue tan importante el cupo laboral trans cuando se hizo, que a pesar de todo no se aplica. Pero me parece que lo importante es siempre estar pensando y articulando políticas públicas, políticas para la gente, no para los que más necesitan. Porque varias cosas que no se aplican y recién, claramente estamos viviendo un momento difícil, como bastante regresivo en un montón de cosas. En el mundo. En el mundo. Yo soy optimista, yo siento que es el último manotazo de ahogado de lo que se está muriendo, queriendo revivir, ¿no? Pero es mi opinión. Sí. Pero muchas veces en los momentos regresivos, en los momentos duros, es donde hay veces que hay que más que apoyarse, que juntarse, que ¿no? Y esto que vos decías, que vos sentiste eso ahí. Es que nosotros en Argentina lo que no podemos nunca olvidar es que tenemos una trayectoria enorme en derechos humanos. Hay una historia en nuestro país, una historia atravesada por el dolor, atravesada por la lucha, atravesada por la calle. Porque nosotros las conquistas más importantes que tuvo nuestro país fueron en la calle. Y fueron genuinas y han nacido desde el odio, han nacido desde la desilusión, han nacido de la desesperanza y han nacido desde esa cosa de querer cambiar, ¿no? Vos decías al principio que te costaba porque era todo nuevo, que te fuiste construyendo, que lo que yo decía recién, sos un poco bandera también. ¿Tuviste referencias? Yo pensaba en los Anne Berkins, en alguna de las cosas. Pero lo que pasa es que yo siempre digo que fui como una travesti domesticada. Yo empecé como a los 20 años a trabajar. Entonces, y automáticamente es como que me asocié de alguna manera a este mundo binario y cis. Entonces dejé de compartir mucho con mis compañeras o con las chicas en general. Entonces paralelamente yo estaba viviendo otra vida. No, a mí no me tocó vivir sí la persecución policial antes de debutar en el teatro, porque era lo que nos pasaba a todas, porque en ese momento por los delitos policiales, y hasta el 92 en la OMS éramos consideradas personas enfermas nosotros, imagínense, no hace mucho tiempo. Entonces sí, Loana yo la conocía, la conocí, tuve el placer de verla en su último tiempo, antes de que muriera. Y la verdad que nada, siempre fue una persona que yo la admiré a la distancia, a ella como a Susy Shock, como a Marlene Guayar, porque a mí me daba placer escucharla, me daba placer porque fue una visionaria y hablaba desde un lugar que a muchas nos costó que nos caiga la ficha de lo que ella deseaba en ese momento, porque ella se oponía al DNI de nosotras, cuando sucedió el DNI, la Ley de Identidad de Género. Se oponía porque ella decía que nos pongan mujer en el documento es como que seguían negando nuestra identidad. Decía, y yo soy orgullosamente travesti. Y la verdad que eso nos sigue colocando en el binarismo. Quizás a la gente son cosas muy complejas, pero la verdad que fue una gran militante por los derechos humanos, una gran persona y que ha dejado un legado enorme en nuestra sociedad. Y la gente que no la conoce puede googlear Loana Berkins, que fue enorme lo que ha hecho en muy poco tiempo. Y ella vino de Salta desde un lugar que uno vos decís, es difícil de mencionar, porque decís, ¿cómo pudo una persona? Bueno, hizo todo eso y más. Bien, vos viniste de Chaco a Monte Grande, a Lomas. Digo, ¿cómo fue esa adolescencia? Digo, ¿te acordás de algunas cuestiones más con el barrio? Viste que a nosotros acá nos gusta esto de ser bonaerense. Sí, y claro, bueno, y sí, atravesada para mí todo lo que tiene que ver zona sur, Lomas de Zamora,
a mí marcó mi infancia, marcó mi adolescencia. Siento que hoy por hoy hay estas nuevas generaciones se pierden esas cosas que nosotros teníamos, que era del club, de juntarnos, de mirar la vida con nuestros ojos. Era lo que nos pasaba. Yo cuando era chica era eso, uno quería vivir y lo vivía a través de la mirada, a través de los juegos. Es algo que con esta conectividad que vive hoy por hoy la juventud lo han perdido, pero yo tengo los mejores recuerdos de Loma de Zamora y siempre que vuelvo hay algo de no sé, de mi casa que me lleva a un lugar hermoso, ¿no? Lavallol, de mi ¿no? infancia, sí. Me lleva a un lugar precioso, sí. Siempre. ¿Tienes un lugar puntual? Yo siempre hago la misma pregunta. Como si fuese una foto, como decís ahí. Un kiosco, pienso, claro, un pienso almacén. en La escuela número 74 para mí fue un lugar de mucha creatividad, de mucho juego, de cosas difíciles también, pero fue mucho más lo positivo que lo negativo. Yo la verdad que tengo los mejores maestros. Yo me acuerdo cosas que he hablado, no sé, con la señora Magdalena o con la señorita Mirta, y fueron cosas que a mí particularmente, porque lo que la gente tiene que comprender es que en esos lugares no solamente eran de educación, sino de contención de diferentes violencias, porque había muchos chicos que eran chicos, niños y niñas que venían de hogares donde eran vulnerados, donde eran familias que los maltrataban, y esas maestras que yo me da la sensación que no tenían ninguna experiencia más que la de enseñar. Ellas oficiaban de madres, claro, de esas criaturas, ¿no? Y contenían, y la verdad que se veía, porque lo que hacían era eso de contener. Y también en mi escuela, por ejemplo, que nosotros desayunábamos y comíamos ahí, lo importante que es la presencia del Estado, ¿no? En estos lugares donde hay mucha necesidad, donde el gobierno, la presencia del Estado era necesaria. Y qué importante, porque había muchos chicos que quizás desayunaban en el colegio y no comían en su casa, o comían ahí, era su única comida del día. Entonces eso de cómo articulaban esa forma de contener a las personas que menos tenían es algo que a mí particularmente hasta el día de hoy me sigue emocionando. Ahí va tu foto, ¿no? Del lugar de la provincia de Buenos Aires. Yo te veo y siempre me encanta tanto cómo te vestís, tenés unos lucazos, tenés buen gusto. Digo, ¿sabes cuándo empezaste a prestarle atención justamente a tu vestuario, a tu ropa? Siempre. Yo vengo de familia de modistas. O sea, mira, imagínate que claramente es algo que también sucede mucho en el conurbano, que es el ser sostén de familia, ¿no? Las mujeres o hombres que tienen una máquina de coser como salida laboral. Qué importante que es eso. Para mí en mi casa era eso. En mi casa yo me acuerdo de, no con mi madre, porque mi madre murió cuando yo era muy chica, pero sí de mis tías, de verlas cómo cosían para diferentes talleres que hacían en sus casas. Era algo que era bastante cotidiano, y yo creo que desde ese momento yo tengo la máquina de coser o el traqueteo de la máquina como algo que ha atravesado mi vida y mi historia, y creo que viene en ese ADN esto de la moda y de que me gusten todo, no sé, confeccionarme vestidos o diferentes prendas. Flor, ¿dónde alimentás tu ánimo? Porque sos alguien que, acá estamos hablando muy en serio, y a mí me emociona escucharte y todo, pero vos, el famoso traspasa la pantalla, siempre lo tuyo viene por la risa, hasta en los momentos más difíciles que te tocó vivir en lo personal, siempre supiste meter un chiste. Porque fue lo que nos salvó. Siempre, Loana, eso también es algo que me gustaría destacar de ella, que ella decía que a ella no le gustaba el lugar, de qué manera la televisión nos mostraba a nosotras. Decía que la televisión mostraba una parte solamente, y nosotras no somos eso, somos mucho más. Y es verdad, porque somos lo que vos decís, porque somos sacias, porque somos divertidas, porque somos resilientes, porque el humor es fundamental. El humor es fundamental, pero para la vida es fundamental el humor. Para mí siempre, ante la peor adversidad, me parece que el humor siempre te saca de ese lugar de oscuridad. Y para mí fue como un arma para poder sobrellevar cosas difíciles. Y así después, como mucha gente abreva en vos para tener humor y sentirse bien, hay gente a la que vos ¿qué haces para vos ponerte bien cuando quizás un poquito te mancas? Y yo me nutro de cosas muy simples. A mí, por ejemplo, me gusta, no sé, leer un libro con mis hijos, me gusta mirar una buena película, tomar un mate con las personas que quiero, ir a comer o disfrutar una buena cena en casa. De esas pequeñas cosas a mí me nutre estar con mis afectos, con mis hijos, con mi familia, con mi marido, con los hijos de él. Entonces, lo cotidiano para mí es la pila más grande que tiene mi vida.
ese es el lugar donde yo me siento cómoda, donde yo soy yo y donde siento que si yo estoy bien ahí, estoy bien para mi trabajo, estoy bien para todo el mundo. Estás acá, ¿no? Como decíamos al principio, compañera del canal, haciendo los profesionales. Los profesionales de siempre. Venís de hacer, o sea, pasaste de Boca a River. Pasaste de River a Boca. No, y del otro lado claro, también. en otro canal. Del otro bueno, lado, no y aparte importa. también es A lo que una voy cosa es, que te persigan los noticias y después otra vos estar venís haciendo, acá te lo digo, es casi Sí. como colega, laburamos esto, para mí sos de las mejores conductoras que tiene la tele. Muchas gracias. Pero venís haciendo Lo intento. ¿no? Los programas más difíciles que es que hablar de otros. Sí. Y vos viniste de que muchas veces hablen de vos y ahora estás en el lugar de ser el que habla de otro. ¿Cómo manejas eso? Y es difícil. ¿Cómo haces para no acordarte de, uy, cuando hablan de mí, yo no quiero hacer lo mismo? Pero porque tengo más conciencia también. Me parece que antes, o la televisión que nosotros conocíamos, era mucho más cruel, mucho más dura, mucho más difícil. ¿Pero te pasa como conductora decir, no, pará, hasta acá yo no? ¿O no, lo estás para pensando? A mí hay temas que para mí no son temas. Por ejemplo, la infidelidad, para mí no es tema. La infidelidad es algo que es entre una pareja, que es entre el acuerdo que tienen, qué sé yo, cada familia es un mundo y a veces me parece que igual sigue interesando, es lo que más le gusta a la gente, porque las separaciones y los cuernos es lo que más, y las parejas y los noviazgos es lo que más le gusta a la gente, pero para mí no es tema, ¿entendés? Para mí es algo que no es tema, pero lo tenemos que hacer. Pero siempre lo digo desde ese lugar. Digo, la verdad que hay algo que a mí particularmente me pasa que, digo, lo que cada uno haga con su culo es problema de él. Totalmente. ¿Y qué más? ¿En qué anda craneando? ¿Hay algo pendiente? Tengo ganas de volver al teatro. Tengo ganas de volver al teatro después de mucho tiempo. Estoy pensando en algo, estoy pensando en de qué manera articularlo, porque la verdad que yo lo que trato es de trabajar lo menos posible. Digo, lo justo y necesario. Viste que ahora la gente quiere hacer 80.000 cosas, porque yo no quiero. Porque yo tengo hijos que están creciendo, si soy una mamá presente, que me gusta estar, cocinar, hacer la tarea con ellos, tratar de acompañarlos en este momento tan difícil, y también que es necesario que nosotros, si tenés la posibilidad, ¿viste? ¿No te has ofrecido alguna ficción? Viste que ahora está muy, muy de moda esta cosa de revisar una plataforma. Digo, tu vida es una peli. Es que no sé qué podría contar. No, bueno. Pero digo, no, biopic no, ni idea. Pero me da ganas de volver al teatro. El otro día fui a ver a Julio Chávez a La Ballena, un espectáculo maravilloso. Y digo, qué hermoso, cómo se extraña eso, se extraña el aplauso del público, se extraña ese vínculo que se genera con el espectador. Hay algo que tiene el teatro que es mágico, ¿no? Sí, y ese dije, silencio absoluto. Sí, hermoso. Y esa conexión, ¿no?, entre los espectadores y los actores es algo que, la verdad, único. Flor, junio es el mes del orgullo. Sí. Te dijimos, bueno, sos ícono de referente muchísimos y muchísimas y muchísimes de nosotros. Sí. ¿Nos podrías cerrar con alguna frase o alguna reflexión para Somos Bonaerenses? Y yo creo que es momento de estar más conectados que nunca, de tener estos espacios para poder hablar, de conversar. Me parece que hay algo que está sucediendo en el mundo en general con estos avances de estas extremas derechas, donde nos quieren hacer desaparecer, pero nosotros estamos acá hace mucho tiempo, no hay vuelta atrás, hace señor. años y años y décadas, y la verdad que les va a costar muchísimo. Yo creo que lo más importante es que miremos con el corazón a la familia, sobre todo, porque me parece que ahora del otro lado hay muchos niños y niñas que seguramente están sufriendo o se sentirán solos, porque nosotros vivimos en Capital o acá en el conurbano, en lugares que todavía siguen siendo protegidos, pero por afuera hay muchísima violencia. Me gustaría que eso se termine y que cada persona pueda decidir qué quiere ser sin que eso tenga que llevar por ningún castigo. Gracias, Flor. Gracias, Flor. Fuerte el aplauso. El aplauso para la reina de Flor. Un placer tenerte acá con nosotros en Somos Bonaerenses. Muchísimo. Voy a volver otro día. Por favor, cuando obviamente. quieras. Sí.